Estamos conversando con la profesora Elba Leiva de la Facultad de Ciencias de la Salud en el Laboratorio de Bioquímica Clínica. Elba, ¿tú podrías mencionar algunos factores de riesgo cardiovascular que condiciona, que favorece que las personas puedan llegar a desarrollar un infarto, diabetes, hipertensión, por ejemplo? Bueno, dentro de los factores de riesgo cardiovascular tenemos, ya hemos hablado del colesterol elevado, de los triglicéridos, del nivel del estado oxidativo de estos lípidos también son constituyentes como factor de riesgo, y el tener la glicemia elevada. Yo quiero hacer hincapié en esto de la glicemia elevada porque se ha dado el caso en nuestro país y en todo el mundo de que el tema del aumento en la prevalencia de la diabetes en el mundo entero va en tremenda ascenso. Nuestro país ha demostrado en las últimas 2 encuestas nacionales que hemos tenido un alza importante y por eso que se hace tanta prevención, dado el caso de que el hecho de tener diabetes es para la persona también un factor de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. La mitad, el 50% de las personas diabéticas hacen un infarto al miocardio en algún momento de su vida. Por lo tanto, se considera como que tienen un evento coronario ya por el hecho de ser diabético. Ahora, nuestra población, con el hábito, desgraciadamente, con los malos hábitos alimenticios, consume mucho azúcar. El hecho de consumir azúcar lo hace estar siempre predispuesto a tener una insulina elevada. El hecho de tener una insulina elevada permanentemente lo hace caer en un problema pancreático de secreción de insulina. El páncreas se agota de producir insulina y provoca a la larga el cuadro de insulinoresistencia. Entonces, todas esas complicaciones son las que hacen que el tipo de diabetes denominado diabetes tipo 2 sea el que más prevalece en la población adulta. Entonces, un elemento importante a considerar es evitar el tener la glicemia alterada y hoy día el foco está en evitar de tener la glicemia alterada de ayuno. Entonces los niveles de corte para hacer el diagnóstico de intolerancia a la glucosa o de diabetes son mucho más exigentes. La Organización Disculpa Mundial que te interrumpa, Elba. Entiendo que existen 2 tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Brevemente, ¿cuál es la una y la otra? Bueno, la diabetes tipo 1 es aquella diabetes en la cual la falla está en la célula beta pancreática, en la producción de insulina por parte del páncreas. Y la diabetes tipo 2 es la diabetes más frecuente en adultos, en que por diferentes situaciones como predisposición en caso de la obesidad, en personas que tienen malo hábito alimenticio, se produce como consecuencia de una intolerancia, de una insulinoresistencia, una diabetes. Y esa es la denominada diabetes tipo 2. Bien, brevemente voy a consultar al tecnólogo médico Roxana. Este equipo, ¿qué tipo de determinaciones permite realizar? Bueno, este equipo nos permite determinar todas las determinaciones bioquímicas, parámetros como colesterol, glicemia, triglicéridos. También determinamos acá hemoglobina glicosilada, siendo uno de los parámetros importantes para el control de los pacientes diabéticos. Así que aquí procesamos nosotros las muestras. ¿Y qué tipo, perdón que me interrumpa, qué tipo de muestra se requiere? ¿Se requiere una muestra de sangre en Una ayuna? Muestra, claro, se requiere una muestra sanguínea, una que le tomamos al paciente, una muestra tomada con fluoruro, que es el anticoagulante que utilizamos, y el paciente tiene que hacer un ayuno que se pide entre 8 y 10 horas de ayuno, y posteriormente viene acá, nosotros le extraemos la sangre, la separamos y posteriormente analizamos el suero. Eso iba a preguntar. En la sangre existen glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, mucha agua y proteínas. La parte líquida. La parte líquida, no la parte que tiene células. No la que tiene células. Es la parte líquida la que analizamos y es ahí donde nosotros vamos a medir los niveles de glucosa o también los otros parámetros que interesan, como explicaba la profesora Elba, que son múltiples factores los que van a afectar al paciente diabético.
Estamos conversando en el programa Más Conocimiento con la profesora Elba Leiva. Elba, en esta última etapa de la conversación, ¿cuáles son los estudios e investigaciones que están realizando en el último tiempo? ¿En qué están focalizados? Bueno, como parte del programa de investigación al cual pertenecemos, en este programa de investigación de excelencia en envejecimiento saludable, nosotros nos hemos enfocado principalmente a estudiar compuestos bioactivos extraídos de frutas, hortalizas y desechos de agroindustria, con la finalidad de demostrar en ellos el efecto específicamente sobre la capacidad, el efecto de ellos como antioxidantes, digamos, de algunos fenómenos biológicos. Y es así como, para cumplir con ese objetivo, hemos estado estandarizando metodologías de trabajo, haciendo estudios celulares in vitro, estudios celulares, y también hemos llegado a etapas de ensayos en modelos animales y estudio clínico en humano, con la finalidad de probar en el futuro, ¿cierto?, el efecto de estos compuestos extraídos de fruta, hortaliza y de desecho de la agroindustria, para ver el efecto preciso sobre alguna alteración en relación a la dislipidemia que hemos hablado, en relación a la insulinoresistencia, síndrome metabólico. A propósito, disculpa que me interrumpa, a propósito del síndrome metabólico, que por allí lo mencionamos muy al pasar, ¿qué define a un síndrome metabólico? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de decir tal persona tiene un síndrome metabólico? Claro. El síndrome metabólico, como la palabra lo indica, es un conjunto de síntomas y signos que se asocian y que conforman una alteración. Y en este sentido, el síndrome metabólico, de acuerdo a la definición que han dado los expertos en estos llamados paneles de expertos que se organizan en el mundo, han definido que un individuo tiene síndrome metabólico si tiene al menos 3 parámetros alterados de 5 parámetros que han sido definidos. ¿Cuáles son ellos? Glicemia alterada de ayuno, hipercolesterolemia, triglicérido elevado, nivel de HDL y colesterol disminuido, índice de cintura alterado, y aquí hay que definir que los niveles de corte de la cintura ha sido definido para las mujeres en 88 y para los hombres en 102 centímetros. Vale decir, cualquier persona, mujer, que tenga una cintura mayor de 88 centímetros es un factor de riesgo de desarrollar este síndrome, asociado a los otros factores. La presión alterada también es uno de los elementos que se ha considerado para hacer el diagnóstico. Entonces, de este listado, el tener 3 de estos parámetros alterados constituye la condición para un síndrome metabólico. Elba, a propósito de las últimas investigaciones que están realizando con extractos de residuos de la agroindustria, ¿algunos efectos favorables para la salud que hayan encontrado? Bueno, uno de los residuos que nosotros más hemos estudiado es el alperujo. El alperujo es el residuo de la industria olivícola. Es todo lo que queda después del prensado para extraer el aceite de oliva extra virgen. Bueno, ese alperujo nosotros hemos hecho una caracterización química bastante completa. Tenemos a portas aquí una publicación al respecto. Tiene características muy importantes, tiene una gran cantidad de antioxidantes, polifenoles, una variedad interesante. Y se ha estudiado específicamente el efecto sobre la célula beta pancreática sometida a estrés oxidativo. Mira, a propósito, disculpa que interrumpa, Elba, a propósito de célula beta pancreática, y sé que una de las personas que trabaja contigo, el doctor Sergio Wenger, ha trabajado en el tema y voy a aprovechar de presentarlo. Forma parte del equipo que trabaja con la doctora Leiva. Sergio, y además colega, Sergio, ¿tú nos podrías contar, pensando en los televidentes, por lo tanto en lenguaje que sea entendible, cuáles son los hallazgos más importantes sobre el extracto o alguna molécula del extracto favorable respecto a las células beta pancreáticas? Claro, nosotros hemos encontrado que justamente
Las fracciones enriquecidas en polifenoles son altamente protectoras frente al estrés oxidativo de la beta pancreática, que es la célula, ¿no es cierto?, que secreta la insulina, que permite que el azúcar sea ingresada a tejidos como el músculo y también, por supuesto, el tejido graso, muy importante en todo lo que se hablaba de síndrome metabólico, la insulinoresistencia y la diabetes. Y nosotros encontramos, la célula beta es especialmente susceptible al estrés oxidativo, muy sensible, mucho más que otros tipos celulares. Entonces, existen muchos estudios que están estableciendo un nexo bastante importante entre el estrés oxidativo y el desarrollo de diabetes, porque la diabetes se desencadena cuando la célula beta se empieza a morir. A propósito de estrés oxidativo, ¿tú podrías definir, sin fórmula, qué se entiende por estrés oxidativo? Claro, el estrés oxidativo es cuando tenemos un exceso de actividad o moléculas oxidantes que quitan electrones, digamos, roban electrones a otras moléculas que son parte de la estructura de la célula, de la función. Y eso, la idea es que las células funcionan mejor, las proteínas funcionan mejor estando reducidas, no, lo que pasa no es que estando oxidadas. Depende. Lo que pasa es que la célula tiene un equilibrio de óxido-reducción. La oxidación es tan importante como la reducción en las reacciones químicas. Pero cuando la balanza se desplaza hacia el estado prooxidante, tenemos un desequilibrio y se generan estos problemas. Ahora, ¿por qué el estado oxidante y no el reductor? Es una configuración evolutiva que tiene la célula. La célula, así como también tenemos que la célula es más rica en ácidos que en bases, orgánicos, digamos, la célula también trabaja fuertemente con el estrés oxidativo, sencillamente porque nosotros, voy a partir por lo más básico, requerimos oxígeno para oxidar la glucosa y obtener energía. Pero el precio que pagamos por utilizar oxígeno, que la célula eucariótica hace en mitocondrias, y por eso es mucho más efectiva que las células que no pueden hacer aerobiosis, el precio que se paga es un estrés oxidativo muy alto. Y la célula tiene que protegerse. La célula beta pancreática, de hecho, trabaja metabolizando la glucosa que ingresa a través de la mitocondria, oxidándola con oxígeno. Y esa es la señal para que la célula beta pueda secretar insulina. El precio que paga la célula beta es que tiene un estrés oxidativo muy alto y por lo tanto es muy susceptible a ese estrés oxidativo. Y nosotros pensamos que... Entonces, algunas moléculas que serían los polifenoles, ¿alguna en particular o por lo pronto polifenoles? Bueno, estamos estudiando en general, pero hay uno que con la profesora Alba que les hemos puesto interés a los hidroxitirosoles y tirosoles, que son moléculas muy buenas para reducir, como sustancias químicas o proteger sustancias químicas de la oxidación de especies radicales libres u otras especies oxidantes que se generan en la célula. Gracias, Sergio. De nada. Bien, hemos conversado con la profesora Alba Leiva y su equipo sobre temas que son relevantes para la población chilena y mundial: estrés oxidativo, diabetes, hipertensión, factores de riesgo cardiovascular, infarto agudo de miocardio. Y la población básicamente tiene que tener 3 ejes fundamentales para prevenir esto: no fumar, hacer ejercicio y alimentarse en forma saludable. Estimados televidentes, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Thank you.